Bien, ahí. Ahora sí, compartir. Listo, muchachos, ahí estoy compartiendo. ¿Están observando? Sí, Sí, profe. señora. Sí, profe. Ah, bueno. Martes, por la tarde puede ser. Bueno, listo. Vamos a empezar. Entonces, habíamos hablado de un sistema nervioso simpático cuyo neurotransmisor en la fibra postganglionar pues es la noradrenalina. Recordemos que la noradrenalina o estas fibras simpáticas generalmente inervan músculos, inervan vísceras, inervan glándulas y esa inervación tendrá una función fisiológica. Por tanto, existirán sustancias farmacológicas que interactúen sobre esos órganos y ocasionen respuestas parecidas. Entonces, existen sustancias o farmacológicamente, entonces existirán sustancias que estimulen a esos órganos y al estimularlos, pues van a producir una respuesta parecida a la respuesta adrenérgica. Esos receptores, recordemos, los vamos a encontrar en órganos importantísimos, tales como el corazón, los vamos a encontrar también a nivel del hígado, lo vamos a encontrar a nivel pulmonar, los vamos a encontrar también a nivel uterino, los vamos a encontrar también a nivel de intestino, y su actividad dependerá específicamente de la respuesta fisiológica que tenga esa determinada sustancia. Vimos unas diferencias acerca del parasimpático y del simpático. En la clase pasada dijimos que existen sustancias farmacológicas que simulan acciones simpáticas. Por lo tanto, a esas sustancias que simulan acciones simpáticas se les denomina simpático-miméticos o agonistas del simpático, y que aquellas que la bloquean se les denomina antagonistas del simpático o simpaticolíticos. Por lo tanto, si una sustancia antagonista del simpático actúa a nivel ocular, el efecto simpático será la dilatación pupilar. Un ejemplo de una sustancia que produzca dilatación pupilar, la efedrina, Entonces, habrán también sustancias que estimulen al parasimpático. Entonces, a los estimulantes del parasimpático se llaman parasimpático miméticos y aquellos que lo bloquean se llaman parasimpático líticos. ¿Bien? Bien, entonces, estos receptores del simpático se denominan adrenérgicos porque su principal neurotransmisor es la adrenalina. Luego, los receptores adrenérgicos pueden ser de dos tipos, pero también se encuentra una rama que es la rama DOPA, que está representado por DOPA1, que su estimulación va a ocasionar un tipo de respuesta. Bien, entonces, esto ya también lo vimos, esto también lo vimos. Con respecto a esto, recuerden que a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema nervioso se van a producir o se van a sintetizar unas catecolaminas que van a estar relacionadas con el equilibrio, es decir, estado en la energía, el interés, la vigilia, el impulso, el control del placer, del dolor, pero que estas tres moléculas, que son la noradrenalina, la dopamina y la 5-hidroxitriptamina, pues van a tener unas funciones que son comunes. Entonces, fisiológicamente debe haber un equilibrio entre estas sustancias. El desequilibrio de una de ellas podrá estar relacionado con una determinada patología. Ejemplo, los trastornos depresivos. Otro ejemplo, las esquizofrenias, que producen un aumento exagerado de la dopamina.
la enfermedad de Parkinson, que por el contrario disminuye los niveles dopaminérgicos, la serotonina en la depresión, la noradrenalina, porque la dopamina es precursor de la noradrenalina. Dijimos que las acciones simpáticas y parasimpáticas generalmente son opuestas. ¿Por qué? Porque el parasimpático contrarregula al simpático. ¿Qué quiere decir? Que quien le pone el equilibrio al simpático es el parasimpático. ¿Por qué? Porque ejerce acciones de tipo contrario. Hablamos de los receptores alfa, de los receptores beta, de la ubicación de estos receptores y su estimulación que podría producir farmacológicamente. También dijimos, óigase bien, que pues estos receptores se ubican en diferentes órganos o en diferentes células. Por ejemplo, el alfa-2 que se encuentra a nivel de las células pancreáticas y su estimulación pues me va a disminuir la secreción de insulina. Es un ejemplo, ¿no? Entonces habíamos llegado aquí, habíamos dicho que, muchachos, si voy rápido me dicen, profe, ampliar aquí porque acabamos, porque llegamos aquí. Miren que yo tengo muchos cursos de fármaco general, entonces a veces me queda difícil a veces acordarme de todo esto, que hasta dónde llego con cada uno de los cursos. Entonces, por ejemplo, decíamos que la actividad sobre un receptor alfa-1 me va a producir vasoconstricción, me va a aumentar la resistencia periférica y me va a aumentar la presión arterial. Además, me va a inhibir la liberación de insulina. Si se inhibe la liberación de insulina, pues se va a aumentar los niveles de glucosa. De allí que los fármacos que actúen como sustancias estimulantes alfa-1 me van a aumentar los niveles de glucosa. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el estímulo alfa-1 me va a inhibir la liberación de insulina. Entonces, ¿qué fármacos podrán actuar sobre receptores alfa-1? Un fármaco que actúa sobre el receptor alfa-1 es la adrenalina, ¿sí? La adrenalina tiene, o de qué depende que un fármaco actúe sobre un receptor adrenérgico o beta-adrenérgico. Dependerá necesariamente de la dosis. Por eso, yo les había comentado que existía un fármaco que se llamaba fármaco difásico, que a dosis distintas podía ocasionar respuestas diferentes. Entonces, podríamos aseverar que los receptores alfa y beta pueden ser estimulados por diferentes fármacos, pero que el estímulo es de alfa-1, alfa-2, estará mediado siempre por la dosis del fármaco. Es por eso que a dosis alfa-1, es decir, miren que aquí la encontramos a dosis alfa-1, pues la vamos a encontrar la adrenalina en el tratamiento o en la parada cardíaca. ¿A qué dosis? Dijimos que a dosis de 1 miligramo, ¿me recuerdan, por favor? 1 miligramo por minuto, cada 3 minutos, ¿cierto? Hasta obtener respuesta. Por eso, el principal, o sea, una primera circunstancia en la que utilizamos la adrenalina, pues será en la reanimación o en la parada cardíaca. ¿Cuánto porcentaje de fármaco administramos? 1 miligramo por vía intravenosa cada 3 minutos. Entonces, no sé si alguno de ustedes trabaja en servicios hospitalarios. Cuando tenemos un paciente que está en paro, entonces empezamos
alguien generalmente es quien controla el tiempo de la reanimación. Entonces uno dice, la primera adrenalina fue a las 10, a las 10:03 la segunda, siguiente adrenalina cada 3 minutos, administrada por vía intravenosa directa y generalmente en adultos se empuja con 20 ml de solución salina. En los niños generalmente se diluye hasta 10 y se coloca el porcentaje de acuerdo a la dosis. Bien, esto en la primera parte. Por lo tanto, recuerden que adrenalina también, miren, está aquí. De allí que otra de las variables es que se puede aumentar la contractilidad cardíaca. Se aumenta la contractilidad cardíaca. Y al aumentarse la contractilidad cardíaca, pues se va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, uno de los efectos colaterales mediados por la estimulación alfa 1 me va a producir como consecuencia fenómenos asociados a la taquicardia. Bien, y entonces vamos con el efecto beta. Beta de la adrenalina. Entonces, beta 2, aquí tenemos receptor beta 2, que al ser estimulado, óigase bien, producirá broncodilatación, aumento de la liberación de glucagón y glucogenólisis. ¿Qué me interesa para este caso? Me interesa la broncodilatación. ¿El salbutamol no, profe? El salbutamol, exactamente. Entonces, yo puedo actuar sobre beta 2, pero recuerde que apenas estamos hablando aquí con alfa. La adrenalina tendrá un efecto beta 2. ¿De qué depende? De la dosis más la vía de administración. Entonces, otra situación clínica, la crisis asmática. El paciente que tiene crisis asmática, entonces tomamos 1 miligramo, que equivale a una ampolla, más 3 ml de solución salina, ¿sí? Y la colocamos de manera nebulizada, es decir, nebulizada. ¿Cuántas dosis? 3 dosis. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 20 minutos. 3 dosis cada 20 minutos. Entonces, profe, qué pena. Sí. A veces también cuando pues, yo trabajé en el servicio de urgencias, llegaban los pacientes con una alergia que están a punto también de utilizar a subcutáneo, ¿no? Cada 20 minutos también. Ah, pero cuando tenemos anafilaxia. Anafilaxia. Sí, señor. Ya vamos para allá. Gracias. Entonces, miren que tenemos un efecto que es el efecto beta 2. Beta 2, el efecto de adrenalina sobre beta 2 se utiliza en una primera circunstancia clínica, que es en el tratamiento de la crisis asmática, de manera que nebulizada. Entonces yo coloco en el frasquito, en el nebulizador, coloco 3 ml de solución salina y le agrego una ampolla de adrenalina. Lo pongo a nebulizar y esa nebulización la voy a hacer 3 veces, cada 20 minutos, con intervalo de cada 20 minutos. ¿Sobre qué receptor estaríamos pegando? Sobre el receptor beta 2. Recuerden, muchachos, a ver allá, Cristian Fuentes. Beta 2, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde encontramos receptores beta 2 adrenérgicos? Cristian Fuentes. En el pulmón. A nivel del pulmón. ¿Solamente allí? No, también en pequeñas cantidades, en menor proporción en el corazón. En el corazón, en menor proporción. Y entonces, ¿cuál será un efecto colateral de una nebulización con adrenalina? Si lo encontramos también a nivel del corazón. ¿Cuál será un efecto? Puede tener taquicardia. Taquicardia, exactamente. Entonces, ustedes miran que tanto aquí como acá también se va a producir taquicardia por efecto alfa y por efecto beta 2. La otra circunstancia en la que utilizamos adrenalina es en la anafilaxia.
o en la reacción medicamentosa de la que habló ahorita su compañero, anafilaxia medicamentosa. Es decir, cuando el paciente hace un episodio severo de alergia, ¿cuáles son los síntomas clínicos de una alergia severa? Insuficiencia respiratoria. Dificultad respiratoria, muy bien. Entonces hay edema bronquial. ¿Cómo? Bueno, el edema bronquial, inflamación Enrojecimiento bronquial, de la piel también. Enrojecimiento de la piel. Entonces, ¿sobre qué receptor tendríamos que actuar necesariamente? Sobre beta 2, porque el estímulo beta 2 me va a ocasionar ¿qué? Broncodilatación, ¿cierto que sí? Entonces, en la anafilaxia, ¿cómo se usa la adrenalina? Dosis de 0,3 a 0,5 miligramos, 0,5 miligramos, ya sea por vía subcutánea o por vía intramuscular. Hoy en día se prefiere la vía intramuscular. ¿Por qué se prefiere la vía intramuscular? Porque la velocidad de absorción, recuerden que después de músculo hay sangre y entonces, pues obviamente este fármaco llegará mucho más rápido al espacio intravascular para producir rápidamente una respuesta. ¿Cuál será la respuesta? La broncodilatación. Entonces, miren lo que pasa. También la podemos administrar subcutáneo, pero el periodo o la velocidad de absorción generalmente tiende a ser menor. Entonces, ¿qué pasa? Si una ampolla trae 1 miligramo en 1 ml, ¿cuánto porcentaje de la ampolla colocamos? La mitad. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Uno puede hacer una reacción alérgica a la adrenalina? Es difícil, ¿no? O sea, no. O sea, a ver, la probabilidad es de 0,03 por cada 100 pacientes. O sea, bajísimo. Es que, profe, con los compañeros estaba diciendo ahorita de lo de la anafilaxis, yo tuve una reacción alérgica y me pusieron adrenalina. Ajá. Y resulta que a la semana hice reacción, pero no es seguro si fue a la adrenalina o si fue a liderazgo. Yo le digo con toda la seguridad, no, porque las reacciones alérgicas generalmente aparecen con la administración subsiguiente de la sustancia. Entonces, si tú hubieras hecho alergia a eso, la hubieras empezado de una vez. Te hubiera dado la rasquiña, hubiera llegado con rasquiña, porque hay alergias que son leves, ¿no? Hay rasquiñita, hay tumefacción, pero no es severa. Las alergias severas son las que requieren necesariamente manejo con adrenalina. Entonces, recuerde que, sí, dígame. Disculpe, pero mira que nosotros aquí en Florida, en el hospital, tuvimos un paciente y él hizo reacción a la adrenalina. Pero la hizo fue tardía, ¿no? Porque fue el único medicamento que se le puso a él y la hizo tardía, fue como 4 horas después. ¿Cómo sabe que fue adrenalina? Porque el paciente lo tuvimos nosotros. ¿Y usted indagó la historia clínica del paciente? Usted, Sí, por ejemplo, evaluó los antecedentes, por ejemplo, usted le preguntó al paciente qué alimentos consumió el día que hizo el lancio. Profe, ¿Cómo? El médico fue el que nos dijo que el paciente había hecho reacción a la adrenalina. Entonces, pero fue tardío, eso fue como 4 horas después de que se le puso. Pero eso fue 4 horas después. Es muy diferente que lo haga días después. Días después no se puede. Administración. Pero entonces ahí cabe que hayan dicho que fue una reacción tardía. Sí, señor. Y entonces esas reacciones tardías generalmente se manejan con otros fármacos. Por ejemplo, se manejan con esteroides. Un ejemplo, Ajá. con hidrocortisona.
Sí, o a él se le se puso manejan con hidrocortisona, antihistamínicos. hidroxicina. Ajá. Ajá, Hidroxicina, que es un antihistamínico. O se ajá, maneja con esteroides, que este caso es la hidrocortisona, ajá. y se maneja con antihistamínicos. Entonces se puede, el antihistamínico se utiliza básicamente para disminuir el prurito, la presencia de rasquiña en la La piel. pequeña, ajá. Exactamente. Para eso se utiliza, usted usó hidroxicina. Sí, a A ese mí me gusta la cetiricina. Ajá, sí, Entonces la señora. cetiricina pues es como una hermanita de la hidroxicina. Ajá. Pero me gusta más la cetiricina porque tiene mayor efecto, mayor afinidad sobre la histamina. Bien. Profe, disculpe, Sí, y en dígame. este caso, la dexametasona, También, porque la dexametasona porque se le también es puso un las 3. esteroides. Él le puso Sí, las 3. sí. Ya. Lo que pasa es que, ¿qué tanta sintomatología hizo el paciente? A ver. Él se puso, o sea, se hinchó, se dermatizó, presentó plurito y se le formaron unas placas en ¿Hizo el disnea? cuerpo. Sí, sí, que ahí fue donde nos asustamos porque Bueno. el doctor, menos mal, lo había dejado en observación, pero esa reacción la presentó, fue 4 horas después que pues más de uno decía, ¿sí pudo haber sido eso? Entonces el doctor dijo, sí, pudo haber hecho una reacción a ese medicamento, pero lo hizo fue tardío. Entonces sí ahí fue yo le tardío. preguntaba. Entonces sí, es muy Ya, diferente. Yo no esa era mi creo duda. cuando van varios días, por ejemplo, lo que dijeron ahorita, después de varios días, no. Puede que ocurra algo tardío, pero la probabilidad es muy baja, es de 0.04 de cada 100 pacientes. Es raro una reacción a la adrenalina, es raro. Se puede presentar porque obviamente es una sustancia exógena, pero es muy raro encontrar. Listo, profe, muchísimas gracias, ¿oye? Ok, no, tranquila, mija. Entonces, anafilaxia, lo que el médico hizo en este caso fue que potenció la acción de los fármacos, colocó 2 esteroides y colocó un antihistamínico. Está bien, no pasa nada. Está bien. Entonces, en la anafilaxia, les decía que podemos administrar dosis de 0,3 a 0,5. La ampolla trae 1 miligramo en 1 ml. ¿Cuánto porcentaje de la ampolla se utiliza? Si yo le digo a usted, póngale 0,5. ¿Cuánto es 0,5? La mitad. La mitad, o sea, la mitad de la ampolla. ¿Qué vía se utiliza? La subcutánea y la vía intramuscular. ¿Cuál es la que más se utiliza? La intramuscular por la velocidad de absorción. Sin embargo, se ha demostrado que por vía intramuscular se produce un efecto indeseable que es la equimosis. ¿Qué es la equimosis? Son unas manchotas de color rojo. ¿Por qué? Porque unas manchas que son rojitas, como unos hematomas en el sitio de la inyección. ¿Por qué? Porque recuerden que acabé de decirles que la adrenalina tiene un efecto alfa 1 y al tener efecto alfa 1 me va a producir vasoconstricción periférica y me va a aumentar la resistencia periférica. Anteriormente, la adrenalina se utilizaba en los estados de hipotensión, pero fue reemplazada por un fármaco mucho más afín que se denomina la norepinefrina. Entonces hablemos de la norepinefrina. Yo les hablé ya de la norepinefrina, ¿sí o no? No, bro. ¿No? Bien, entonces apenas íbamos empezando el cuadro. Lo que yo quiero es que estén pendientes porque hay veces que yo sigo derecho y hay veces que me falta de pronto algún fármaco por explicar. Bien, entonces aparece entonces, miren, la noradrenalina. La noradrenalina, recuerden que es un simpático. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático? ¿Cuál es? ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático? ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático, muchachos?
¿La adrenalina? La adrenalina o la noradrenalina. Entonces, también existen exógenamente fármacos que aumentan la síntesis de noradrenalina. Es hermana exógena y una hermana endógena. Entonces, la hermana exógena saca a la hermana endógena y tiene acciones similares. Por eso a este fármaco se le denomina también norepinefrina, también se le denomina levofet o levarterenol exógeno. Es decir, norepinefrina, repito, levofet con B pequeña y P de pato, PHED, levofet. Y hay otro que se denomina como levarterenol. Entonces, todas esas tres son nombres comerciales de la norepinefrina. Entonces, óigase bien, la norepinefrina tiene dos efectos. Un efecto alfa 1 y tiene un efecto beta 1. El mayor efecto se produce sobre alfa 1. Por eso, como el mayor efecto se produce sobre alfa 1, entonces de allí que la noradrenalina o la norepinefrina se utilice en los estados de choque. En los estados de choque con hipotensión. Hipotensión. Entonces, cuando hay hipotensión severa, utilizamos norepinefrina. Entonces, la norepinefrina la van a ustedes en encontrar tanto en urgencias como en unidades de cuidado intensivo. Como ella tiene una acción eficaz sobre receptores alfa 1, pues me va a producir una vasoconstricción severa. Y entonces esto me puede producir necrosis distal. Entonces, generalmente los pacientes, los dedos de la mano y de los pies se tornan negros, se hipoperfunden. De allí que este fármaco solo pueda ser administrado a través de un catéter central o por una yugular siempre y cuando la dosis del fármaco sea baja. ¿Cuál es la dosis para la norepinefrina? La dosis para la norepinefrina es de 0,5, óigase bien, hasta 1.2 microgramos por kilo minuto. Hasta ahí. Entonces, ahí vamos a tener efecto alfa 1 o beta 1, pero el efecto sobre alfa 1 es mayor. Pregunto, ¿qué producirá el estímulo beta 1? ¿Qué me va a producir? Mírenlo ahí. Taquicardia. No. ¿Qué me va a producir? Vasoconstricción. Vasoconstricción, me va a producir aumento de la contractilidad cardíaca. Me puede producir como efecto colateral, me va a producir taquicardia. Pero recuerden que yo acabé de decirles que el efecto sobre alfa 1 es mayor. Por eso se utiliza en los estados de choque con hipotensión. ¿Qué estados de choque son los que más tienen respuesta con la norepinefrina? El choque cardiogénico. ¿Y por qué cardiogénico? Porque yo les dije que este fármaco tiene un efecto beta 1 y al tener un efecto beta 1 me aumenta la contractilidad. Entonces, en el choque cardiogénico hay fallo de bomba. Entonces, por eso la norepinefrina es de utilidad en el choque cardiogénico. Y en el otro tipo de choque en el que se utiliza es en el choque séptico o en la sepsis. Shock séptico. Entonces, dos tipos de choque, aunque se puede utilizar en otros tipos de choque, por ejemplo, en el hipovolémico, en el hemorrágico, podemos utilizar norepinefrina. Bien. Bueno, entonces vámonos para el otro fármaco. El otro fármaco es la dopamina. Dopamina tendrá un efecto alfa 1. ¿Cuándo tenemos efecto alfa 1? Cuando la dosis es mayor
de 7 microgramos por kilo minuto. Entonces, cuando tenemos dosis mayores de 7 microgramos por kilo minuto, pues vamos a tener un efecto alfa 1. Si se tiene un efecto alfa 1, ¿cuál será el efecto fisiológico, muchachos? Vasoconstricción. Por eso aquí, a esta dosis, vamos a utilizarla en pacientes con hipotensión severa. Un ejemplo de estados que cursan con hipotensión, pues los estados de choque. ¿Sí? Una hemorragia, sí señores, el choque hemorrágico, cuando hay pérdida del volumen de más del 30% del volumen intravascular. Entonces, el choque séptico también podemos utilizar dopamina. En el choque hipovolémico, en el hemorrágico, podemos utilizar dopamina. Pero ojo, ¿sí? El choque que sobreviene como consecuencia de una infección de un órgano. Ejemplo, una sepsis abdominal, sepsis pulmonar, sepsis... como una peritonitis. Bueno, la peritonitis de hecho es una sepsis abdominal, ¿no? Ah, pero no, ahí no causa una sepsis, un shock séptico, no. Shock séptico. El origen siempre será la diseminación de una bacteria a nivel de un determinado órgano que puede ser generalizada, que puede generalizarse y ocasionar finalmente fallo multiorgánico. Profe, ¿también puede ser sistémico? O sea, ¿pueden ser varios órganos que fallen al mismo tiempo? La sepsis por eso tiene tiene dos clasificaciones. La sepsis y el choque séptico. Ahora, según las nuevas guías, es sepsis y choque séptico. Anteriormente era síndrome de respuesta inflamatoria, sepsis y choque séptico. Ahora no, ahora es sepsis y choque séptico. En la sepsis hay síndrome de respuesta inflamatoria y sepsis. Y luego está el choque séptico, que tiene una mayor probabilidad de mortalidad. La mortalidad por choque séptico es de un 67% aproximadamente. ¿Vale? Bien. Entonces, el choque mayor de 7 microgramos, porque recuerden que alfa 1 me va a producir vasoconstricción y aumento de la resistencia periférica. Entonces, vámonos con la dopa. Miren que la dopa la van a encontrar también aquí. En receptor, ¿qué? Beta 1. ¿Qué induce el efecto beta 1? ¿Qué produce? Constricción. Vasoconstricción. No, pero miren esta variable que está aquí. ¿Cómo se llama esto? Aumento de la contractilidad. Y como aumenta la contractilidad, o sea, aumenta la inotropía, también aumenta la cronotropía. Por eso, un efecto colateral de la dopamina siempre se va a relacionar con la taquicardia. Entonces, se aumenta la contractilidad, de allí que la dopamina también pueda estimular a un receptor beta 1. ¿Y de qué depende que estimule a un receptor beta 1? Dependerá de la dosis. La dosis. Sí, señor. De la dosis y de la vía. Aquí tenemos una dosis beta 1. Ejemplo, dosis de 3 a 5 microgramos por kilo minuto, ¿sí? Por cada minuto. 3 a 5 microgramos por kilo minuto me van a producir un estímulo beta 1. Y entonces se aumenta la contractilidad. Por eso a esta dosis se utiliza en pacientes con falla cardíaca. ¿Se dan cuenta? Fallo cardíaco. Vamos al tercer evento de la dopamina. La dopamina, que ya no se usa, pero que obviamente ustedes como médicos tienen que saberlo.
la dosis dopa, sobre todo la dosis dopa 1. Dosis, el estímulo dopa 1 me va a disminuir me va a producir vasodilatación renal. Me va a producir vasodilatación de las arterias cerebrales. Me va a disminuir me va a inducir vasodilatación de las arterias mesentéricas. Entonces, ¿qué pasaba con la dopa? Anteriormente se usaba dopa, ¿sí? Se usaba dopa en el tratamiento de pacientes con fallo renal. ¿Por qué? Porque aumentaba el flujo sanguíneo renal, aumentaba la diuresis. Pero ¿qué pasó? En el 2017 aparece un estudio que se llama el estudio Rosé. En ese estudio Rosé se demostró que no tenía beneficio la dopamina a nivel renal. ¿Por qué? Porque arrastraba agua y sodio, salía agua y sodio, pero se retenía potasio. Y los estados de hipercalemia también me pueden producir fallo renal. Entonces, hoy en el 2020, no se utiliza la dosis dopa de dopamina. ¿Cuál era la dosis dopa de dopamina? Dosis menor de 2.2 microgramos por kilo minuto. ¿Ve? Bien. Ojo que llevamos varios fármacos, varias dosis. Bien. Pero recuerda aquí a este receptor, pero también lo puedo bloquear, ¿sí? Yo lo estimulo con un simpático mimético y lo bloqueo con un antagonista o con un simpático lítico. Entonces yo pregunto, si se bloquea a alfa 1, ¿qué pasa con la vasoconstricción? No se da o disminuye. ¿Cierto? Disminuye. Se disminuye la vasoconstricción, se disminuye la presión arterial y se aumenta la liberación de insulina. ¿Sí? Se aumenta. O sea, todo esto será efecto contrario porque hay un bloqueo de alfa 1. ¿Qué fármaco o en qué situación clínica creen ustedes que necesitaríamos disminuir o regular la presión arterial? ¿En qué estados? Ojo, ¿ah? En la hipertensión. Taquicardia no, mi amor. ¿Por qué no taquicardia? Porque la taquicardia es un efecto colateral del fármaco. ¿Está claro? Entonces, ¿en qué fue que me dijo? Una crisis hipertensiva, profe. En la crisis hipertensiva, en la hipertensión arterial, exacto. En pacientes hipertensos. Entonces, vamos a observar que hay un fármaco que es bloqueante alfa 1. ¿Qué fármaco es bloqueante alfa 1? El prazosin. Por eso el prazosin hoy en día se utiliza en el tratamiento de la hipertensión arterial moderada a severa. Prazosina o prazosin. ¿Está claro? Bien. Vamos entonces para alfa 2. Miren que van varios fármacos. Aquí hay por ahí como más de 60 fármacos más o menos. 60, 65 fármacos. Bien. Entonces, vámonos con alfa 2. Miren lo que pasa con alfa 2. Entonces, alfa 2, ¿qué hace alfa 2? Me inhibe la liberación de noradrenalina y me disminuye la resistencia. ¿Qué le pasa a la presión arterial si se inhibe la liberación de noradrenalina? Se inhibe. Disminuye, exacto, se regula la presión arterial. No, es agonista porque yo puedo agonizar, es decir, yo puedo estimular aumentando a un receptor
o inhibiéndolo. Es muy diferente que lo bloquee. ¿Sí me hago entender? Entonces yo digo, alfa 2. Alfa 2 me inhibe la liberación de noradrenalina. Me inhibe, entonces me va a inhibir la presión arterial, me la va a disminuir. ¿En qué circunstancias clínicas creen ustedes que se utilice un fármaco que me estimule a alfa 2? ¿En qué patología creen ustedes? Hipotensión. En la hipotensión. Pero si yo estoy inhibiendo la noradrenalina, ¿cómo voy a usarlo en la hipotensión? Usted inmediatamente el paciente se choqueó y se murió. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿En qué tratamiento? ¿En qué situación? En la hipertensión. Por eso, si inhibe la liberación de noradrenalina, disminuye la resistencia. Entonces, yo puedo estimular un fármaco con un receptor estimulando a alfa 2. ¿Qué fármacos son estimulantes a alfa 2? Ejemplo, uno que está ahí abajo, que es la clonidina. Por eso la clonidina es un fármaco antihipertensivo. Como es un fármaco de acción central, ¿sí? Atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, como efecto colateral, me va a producir sedación. Como inhibe la salida de noradrenalina, entonces me va a ocasionar bradicardia. ¿Sí? Aumenta la velocidad de conducción en el nodo sinusal. Si yo la inhibo, ¿qué le pasa a esa velocidad de conducción? A disminuir. Disminuye. Por lo tanto, un efecto será la bradicardia. Y como ella es un fármaco de acción central, atraviesa la barrera hematoencefálica. Al atravesar la barrera hematoencefálica, entonces, uno de los efectos es la sedación. Vámonos con otro fármaco que actúe aquí. ¿Cómo? O sea que hace como una especie de analgesia. Digamos que pues, analgesia no, pero sí sedación. Es diferente la analgesia a la sedación. Analgesia es disminución del dolor. Sedación es sueño. Entonces, sedación, por eso la clonidina la utilizan en hipertensos severos, porque es un fármaco potente vasodilatador. O sea, es tan potente que te puede producir hipotensiones ortostáticas severas. Entonces, ¿qué pasa con la clonidina? Se utiliza en el tratamiento también o en la fase preanestésica. ¿Por qué en la fase preanestésica del paciente hipertenso? Porque la hipertensión, por acción adrenérgica, te aumenta el simpático. Entonces, tú te necesitas contrarregular al simpático para que la presión arterial disminuya. Todo procedimiento quirúrgico generará ansiedad. Si yo soy hipertenso, simpático más hipertensión, ¿cierto que sí? Entonces, la utilizan los anestesiólogos en el tratamiento o en la fase preanestésica. ¿Para qué? Para sedar y por ahí derecho regulamos la presión arterial. ¿Está claro? Entonces, clonidina en el tratamiento de la hipertensión es el primer uso clínico, hipertensión. Como me va a disminuir, óigase bien, como atraviesa la barrera hematoencefálica, me va a producir efecto sedante, pero además de producirme un efecto sedante, óigase bien, me puede disminuir
la resistencia periférica de las arterias. Entonces, como es un fármaco de acción central, también me disminuye la resistencia de las arterias cerebrales. Por eso, otra circunstancia clínica en el tratamiento de la migraña. Por eso, en la migraña podemos utilizar clonidina, de allí que el efecto sea que el paciente se le disminuya, no como efecto analgésico, sino como efecto mediado por un receptor, me va a disminuir la migraña, el episodio migrañoso que se produce por aumento de la resistencia cerebral, de las arterias cerebrales, me disminuye la resistencia y me va a disminuir, pues obviamente, en este caso, el dolor por aumento de la vasoconstricción de las arterias cerebrales. ¿Está claro, muchachos? Entonces, mire, son 3. Bueno. Profe, una pregunta. Pregunte. Ya que estamos hablando de la hipertensión y la hipotensión, ¿el losartán qué tipo de medicamento es, alfa o beta? Ninguno de los dos, ninguno de los anteriores. El losartán es un antagonista de los receptores de angiotensina 2. El losartán actúa a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y es el fármaco, ¿cómo? Inhibe a unos receptores de angiotensinógeno 2. Inhibe unos receptores que son los AT1 y AT2. ¿Ve? No, o sea que no permite la vasoconstricción, sino que la mantiene. Sí, lo que pasa es que angiotensina 2 tiene 2 receptores. Angiotensina 2 tiene 2 receptores que aumentan la vasoconstricción. Si yo los bloqueo, el efecto contrario a la vasoconstricción, ¿qué será? La disminución de la presión arterial. Entonces, por eso losartán actúa sobre ARA. ¿ARA qué es? ¿Qué es ARA? Antagonista de los receptores de angiotensina 2. AT1 y AT2. Eso lo vamos a ver en farmacología clínica. Bien. Sigo, muchachos. Entonces, vámonos para otro fármaco que actúe en alfa-2. La alfa-metildopa. Alfa-metildopa o la metildopa. Ustedes sigan aquí. Alfa-metildopa. También me va a inhibir a un receptor alfa-2. Por eso la alfa-metildopa es uno de los fármacos más usados en la hipertensión del embarazo. ¿Sí? Porque tiene la propiedad de atravesar muy poco la barrera placentaria. Si no atraviesa bien la barrera placentaria, pues no va a atravesar la circulación fetal. Por eso la alfa-metildopa se utiliza en la hipertensión del embarazo y en la hipertensión crónica. Bueno, vámonos con otro. Por aquí. La clonidina, la alfa-metildopa y la doxazosina. Doxazosina. También, entonces, la doxazosina es un antihipertensivo. Entonces, van a actuar aquí, en alfa-2. Hay otro fármaco por acá debajo, miren, que se llama la dexmedetomidina. La dexmedetomidina. Dexmedetomidina. Entonces, ¿qué pasa con la dexmedetomidina? La dexmedetomidina me va a actuar sobre un receptor alfa-2. Al actuar sobre un receptor alfa-2 me inhibe la liberación de noradrenalina y me disminuye la resistencia periférica. Por lo tanto, como tiene acción alfa-2, y alfa-2 lo vamos a encontrar en el sistema nervioso central, pues va a atravesar la barrera hematoencefálica. Al atravesar la barrera hematoencefálica, me va a una acción sedante que se aprovecha para
utilizar este fármaco en el tratamiento o para inducir sedación consciente. La dexmedetomidina también se denomina Precedex. Repito, también se denomina Precedex. Precedex. Bueno, ¿preguntas, muchachos? Hola. Por eso se utiliza la dexmedetomidina para sedar, por ejemplo, en pacientes que están intubados, yo los puedo mantener despiertos, pero tranquilos. Sedación consciente. Se podría utilizar entonces en pacientes psiquiátricos, por así decirlo. No, se utiliza más en la unidad de cuidado intensivo cuando yo quiero mantener, o sea, cuando yo quiero valorar el estado neurológico del paciente. Entonces, yo necesito tenerlo despierto, pero necesito tener tranquilo. ¿Está claro? Profe, o sea que el Por ejemplo, midazolam en el también, paciente neurológico. ¿Cómo? el midazolam también actúa en receptores alfa-2. No, midazolam es otra cosa. Midazolam actúa sobre receptores benzodiazepínicos. Sí, no. En la intubación no. Porque tú en la intubación tienes que necesariamente dormir al paciente. ¿Sí me hago entender? Yo lo duermo, pero ya después de que lo duermo, usted ya lo intuba, empieza a ventilarlo y empieza pues a pasar un catéter, a ponerle sondita. Usted tiene que mantenerlo dormido. Si el paciente, por ejemplo, es un paciente post-trauma, usted tiene que coger ese cerebrito y ponerlo en estado de reposo. Porque cualquier estímulo producirá un potencial de acción, muchachos, pregunto. Un estímulo a nivel cerebral desencadena potenciales de acción, claro. Hay mayor excitación neuronal. Y entonces a mayor excitación se aumenta la presión arterial. Si se aumenta la presión arterial, se aumenta la presión intracraneana. Si se aumenta la presión intracraneana, se rompe el vaso. Si se rompe el vaso, hay hemorragia. Y una hemorragia cerebral tiene el 95% de la mortalidad. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, pues, neurológico, ¿cuándo necesitaríamos dexmedetomidina? Por ejemplo, el paciente ya lo tuvimos ventilado, ya lo tuvimos estable, ya tenemos unos gases arteriales bien, pero el paciente hace una cosa que se llama el delirio. ¿Por qué? Porque los pacientes que están allí encerrados en un cubículo, esos sedantes también te desconectan con la realidad. Son fármacos que actúan a nivel central. Entonces te pueden dedicar. Muy fuertes. Exacto. Y ellos inclusive ellos se agitan y empiezan a hacer alucinaciones posfármaco. Entonces, tú lo vas a despertar, pero el paciente, entonces tú le quieres quitar el tubo ya, pero el paciente se despierta agitado y empieza a tratar de retirarse tubos, a retirarse lo que sea. ¿Sí? Entonces tú necesitas, ¿por qué? Porque tú necesitas mantenerlo tranquilo. Por eso se utiliza en la sedación consciente. El paciente está tranquilo, yo vigilo parámetros ventilatorios en el momento en que los parámetros ventilatorios están dentro de límites normales, yo extubo al paciente. ¿Está claro? Porque la extubación prolongada tiene 40% de mortalidad. Bien, eso es. Bueno, muchachos, sigamos. Entonces, aquí ya tenemos entonces, miren, la doxazosina, la alfametildopa, la clonidina,
tenemos la dexmedetomidina. Entonces, ¿cuál será un efecto colateral de alfa 2? ¿Qué le pasa a la frecuencia cardíaca, muchachos? Disminuye. Entonces, un efecto colateral de la dexmedetomidina y de todos estos fármacos puede ser la bradicardia. ¿Está claro? Bien, sigamos. Vámonos con beta 1. Miren, aquí tenemos beta 1. Ya beta 1 es mucho más fácil porque miren, vendieron estos dos acá. Entonces va a ser mucho más fácil. Entonces tenemos beta 1. Beta 1 me va a aumentar la contractilidad, va a producir aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, muy probablemente este aumento de la frecuencia cardíaca será un efecto colateral de un fármaco que me aumente la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca estará relacionado con una propiedad electrofisiológica que se llama la inotropía. La inotropía. Inotropía. Bien. Pregunto, muchachos, ¿habrán situaciones clínicas en las que haya dificultad del corazón para bombear sangre? Para contraer. En la hipotensión. Sí, profe. Sí. Hipotensión. ¿Solamente la hipotensión? ¿Insuficiencia cardíaca? En la En un defecto insuficiencia cardíaco cardíaca. también. ¿Cómo? En un defecto cardíaco que haya. Sí, en una disfunción ventricular, por ejemplo, un defecto cardíaco. En la hemorragia, sí, pero hemorragia ¿de qué tipo? Ojo, ¿no? Porque no en todas las hemorragias, ¿no? Coronaria. ¿Y cuándo hay hemorragia coronaria? De pronto por una herida de arma cortopunzante, sería, que me produzca disfunción ventricular. Probablemente sí, porque me va a producir Una fallo fibrilación cardíaco. ventricular. Exacta, no, fibrilación ventricular, no, una disfunción ventricular. Ah, ya. Daño en las grandes arterias. Exacto. ¿Qué es la disfunción ventricular? ¿Qué hacen los ventrículos? A ver. ¿Cuál es la función de los ventrículos? Expulsar. Expulsar sangre en periodo sistólico o diastólico. En periodo sistólico se contrae para bombear. Entonces habrán pacientes, como los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, disfunción cardíaca, en los que se dificulte la contractilidad. ¿Sí? Entonces los pacientes fallosos cardíacos no contraen bien su corazoncito. Necesitamos entonces en las reagudizaciones de esos eventos utilizar sustancias que se llaman inotrópicas. ¿Qué sustancias inotrópicas tienen estímulo beta 1? Primero, dopamina, y ya sabemos que la dopamina tiene un efecto beta 1 cuando la utilizamos a dosis de 3 a 5 microgramos por kilo minuto. ¿Sí? Aparece otro fármaco por acá, que es la dobutamina, que también es un inotrópico. ¿Cuándo la dobutamina tiene efecto inotrópico? Cuando se utiliza a dosis de 2 a 20 microgramos por kilo minuto. ¿Sí? ¿Dónde más ustedes observan dobuta? ¿En qué otro receptor? Beta 2. En beta 2. ¿Y qué dice abajo? En altas dosis. Altas dosis. Entonces, miren lo que les voy a decir. El año pasado, 2019, última revisión de falla cardíaca, en un ensayo clínico realizado en el año pasado, se estableció que dosis mayores de 15 microgramos por kilo minuto afectan a un receptor beta 2, estimulan beta 2. Por lo tanto, cuando yo coloco dobutamina a dosis mayores de 15 microgramos por kilo minuto, el paciente hace otro fenómeno que se llama la hipotensión. Por eso cuando usted tiene infusión con dobutamina a dosis elevadas, se produce hipotensión arterial. ¿Se da cuenta? Entonces,
podríamos decir que también tiene un efecto difásico, ¿sí? Pero para este caso, o de acuerdo al beneficio farmacológico, la dobutamina solo puede o solo idealmente debe administrarse. Bueno, la dobutamina se administra en insuficiencia cardíaca aguda y no sirve su efecto sobre beta 2, no tiene uso clínico en beta 2. Otro fármaco que puede actuar sobre beta 1 es la adrenalina. Por eso anteriormente la adrenalina se usaba en la hipotensión, ¿sí? En la hipotensión severa, porque me aumentaba la vasoconstricción y me aumenta la contractilidad. Pero fue reemplazada por la, ¿por qué? Por la noradrenalina. Aparece otro fármaco que tampoco tiene uso clínico en beta 1, pero sí va a tener un uso clínico sobre beta 2. Entonces el isoproterenol también puede tener un efecto beta 1, por eso el isoproterenol fue un fármaco utilizado en el tratamiento de la hipotensión, especialmente por vía intramuscular. Fue usado, pero fue reemplazado. ¿Por qué fue reemplazado? Porque este fármaco se asociaba con arritmias coronarias. Entonces, ya no se usa en el tratamiento de la hipotensión. Se usa más como fármaco beta 2 en dos características, en la crisis asmática y en el trabajo de parto prematuro. Ya lo voy a explicar. Entonces, miren cuántos fármacos llevamos, ¿no? Dosis y fármaco, dosis y fármaco. Bien. Vámonos para beta 2. Ya después de que salgamos de esta tabla, las cosas se tornan un poco más rápidas. Entonces, mire, vámonos con beta 2. Entonces, beta 2 tendrá otra función, la broncodilatación. ¿Dónde encontramos beta 2? En útero, en pulmón y en corazón en menor proporción. Entonces, existen fármacos beta 2, es decir, fármacos estimulantes beta 2. ¿Qué fármacos son estimulantes beta 2? Uno, el salbutamol. Entonces, si el salbutamol estimula a un receptor beta 2, ¿qué le pasa al bronquio? Se dilata. Se dilata, entonces habrá broncodilatación. Por eso, salbutamol lo vamos a utilizar en la crisis asmática, en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la fibrosis pulmonar. ¿Cuál será el efecto lateral del salbutamol y de todos los fármacos que pegan sobre receptores beta 2? Taquicardia. La taquicardia. ¿Sí? La taquicardia. ¿Por qué? Porque recuerden que beta 2 también lo encontramos a nivel corazón. Y en el corazón me induce cronotropía e inotropía. ¿Se dan cuenta? Entonces, salbutamol, otro, el isoproterenol. Isoproterenol es un fármaco que se usa en la crisis asmática porque me va a estimular a un receptor beta 2. Pero también, como recuerden que beta 2 se encuentra a nivel uterino, útero, a nivel uterino me va a producir relajación del útero, entonces va a inducir uteroinhibición. Luego, existirán situaciones en las que hay trabajo de partos antes del término
Los abortos espontáneos, por En ejemplo. los abortos bueno, en el trabajo de parto, o sea. Sí, hay antes. ¿Sí? ¿Qué induce el parto? O sea, ¿cómo sé yo que una mujer entra en trabajo de parto? Por la dilatación. Aumenta las Pero yo cómo contracciones. sé que usted está Aumenta las dilatando. contracciones, profe. Rompe fuente. No. ¿Cuál es el periodo de contracciones? Las contracciones. ¿Y por qué se dan las contracciones? Por el aumento de... Por el aumento de la contractilidad ¿de qué músculo? ¿Músculo liso? Sí, mi amor, pero ¿qué órgano está? El útero. El útero. El útero. Hay contracción uterina. Entonces, ¿yo necesito qué? Si la mujer no tiene 36 semanas de embarazo, yo tengo que disminuir la probabilidad de esas contracciones. Yo necesito un fármaco que me inhiba esa contractilidad. ¿Está claro? Entonces, para este caso, yo podría utilizar isoproterenol. Por eso el isoproterenol dice, uso del isoproterenol. Crisis asmática, en la hipotensión, porque tenía también un efecto beta 1, y en la actualidad, en el trabajo de parto pretérmino. ¿Se dan cuenta, muchachos? Trabajo de parto pretérmino. Antes del término. ¿Cuántas semanas duró un embarazo? 37 a 40 semanas. Entonces, supónganse que el niño empieza a los 35 meses, a los 35 semanas empieza a funcionar, a empezar a hacer contracciones. De hecho, al 8º mes hay unas contracciones que se llaman las contracciones de Braxton Hicks. Son contracciones normales, pero son mínimas. Pero cuando el niño empieza a hacer contracción una tras de otra, me está diciendo que yo estoy dando trabajo de parto. Pero como el feto no está maduro, o sea, no tiene suficiente maduración pulmonar, por ejemplo, entonces yo inhibo el parto. ¿Cómo lo inhibo? Con isoproterenol o con beclometasona, que también me va a pegar sobre un receptor beta 2, inhibiendo la contracción uterina. ¿Se dan cuenta? ¿Ese medicamento tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria? Sí, muy probablemente la atraviesa, pero recuerden que ya en los últimos meses del embarazo ya los órganos están formados. Además que estos fármacos no se van a colocar por largos periodos de tiempo, sino por tiempos cortos. O sea, los tiempos son tan cortos que no alcanzan a producirle efectos negativos o no tienen efectos negativos sobre el feto. ¿Está claro, muchachos? Bien. Una pregunta. ¿El bromuro de patropio también actúa en estos receptores beta? Atroven, sí, señor. Atroven. También pueden actuar sobre unos receptores que se llaman receptores para muscarina. Pero luego hablamos del isoproterenol, el bromuro de patropio. Mecanismos parecidos, pero no son iguales. Bien, sigo. Sigo. Bueno. Así como hay fármacos que estimulan a receptores alfa, y así como hay fármacos que estimulan a receptores, hay fármacos que bloquean a receptores beta. A estas sustancias se les denominan beta bloqueadores. O beta bloqueantes, así como dice su compañerito, muy bien. Beta bloqueadores o beta bloqueantes. ¿Qué hacen los beta bloqueantes? Los beta bloqueantes tienen una mayor afinidad por receptores beta 1. ¿Por qué? Porque recuerden que yo dije que beta 1
al ser estimulado, aumenta la contracción y aumenta la vasoconstricción. Pero si yo lo bloqueo, ¿qué le pasa a la vasoconstricción? Disminuye. Y no hay Disminuye. bradicardia también. Sí, señora. De allí que yo puedo, con un beta bloqueador, bloquear a beta 1 selectivamente, pero de manera agonista parcial, también puedo bloquear a beta 2. Y entonces, en vez de broncodilatación, me va a producir broncoconstricción en menor proporción, porque recuerden que la afinidad es leve. Por eso los beta bloqueadores, ¿en qué tipo de pacientes no lo utilizarían ustedes? Asmáticos. En los asmáticos. Sí, señor. Asma. En el EPOC. En la fibrosis pulmonar quística. Neumonía también. En la neumonía, bueno, posiblemente sí en la neumonía. Sí. Entonces, los beta bloqueadores no son más que sustancias utilizadas en el tratamiento de la hipertensión arterial, en el tratamiento de la insuficiencia también cardíaca, sin compromiso de la contractilidad, y me van a servir en otros procesos que no les voy a decir ahorita porque si no les complico la existencia. Entonces, hipertensión arterial, ¿qué fármacos son beta bloqueadores? Los LOL, metoprolol, atenolol, propranolol, carvedilol, labetalol, atenolol, pindonol, nivolol y artensol. ¿Ve? Son los bloqueadores. Miren todos los fármacos que hemos dicho hasta ahora. Ojo con eso. Ustedes tienen que manejar necesariamente fármacos. De los cursos de farmacología general, quienes tienen que manejar más profundamente este tema son ustedes. Porque ustedes van a manejar pacientes, ustedes son los que van a medicar. Entonces, ojo, porque esto van a ser las preguntas del segundo parcial, van a ser casi todas de autónomo. Y el tema que viene, que es, creo que parasimpático. Bien, sigamos entonces. Por eso les digo, ojo con las monitorías. Bueno, sigamos. Ya entonces terminamos este cuadro. Ay, se salió. Ya, listo. El sistema nervioso simpático se llama también adrenérgico, porque su principal neurotransmisor en la unión final es la adrenalina, ¿cierto? La noradrenalina se sintetiza de manera fisiológica, ¿sí? Se puede sintetizar de manera fisiológica. Y entonces esa síntesis fisiológica ocurre a partir de fenilanina, o sea, de una catecolamina que se genera a nivel del sistema nervioso, exactamente ¿a dónde? En la médula adrenal. Entonces, esa médula adrenal sintetiza catecolaminas. Las catecolaminas, esas catecolaminas sintetizan a la fenilanina. La fenilanina, por acción enzimática, se convierte en tirosina. La tirosina se va a convertir en dopa por acción de otra enzima que se llama la 2.3 dopa descarboxilasa, se sintetiza en dopamina. Dopamina da origen a la noradrenalina y la noradrenalina da un origen a su hermanita, que es la adrenalina. Hasta ahí vamos.
Hasta allí vamos. Entonces, repito, a nivel de la médula adrenal, en el simpático, recuerden, que se genera la síntesis de unas catecolaminas. Entonces, esas catecolaminas se sintetizan y dan origen o sintetizan a la fenilalanina. La fenilalanina se va a convertir en tirosina. La tirosina se va a convertir por acción enzimática en dopa. Dopa por 2.3 dopa descarboxilasa se convierte en dopamina. Dopamina se va a convertir en noradrenalina y la noradrenalina finalmente se va a convertir en una hermanita que se llama la adrenalina. Bien. Eso pasa para la síntesis noradrenérgica. Entonces, miren, con respecto a la noradrenalina y a la dopamina, existen unas enzimas que las pueden metabolizar. ¿Qué pasa si una molécula se metaboliza? ¿Qué pasará si una molécula se metaboliza? Si yo digo, ¿qué pasa si la dopamina se metaboliza? ¿Se reduce, profe? Se reduce o se degrada, ¿cierto? Metabolismo podrá ayudar a la degradación de una sustancia. Prepara la molécula para ser degradada. ¿Sí o no? Chicos. Sí. Sí, profe. Cantaditos, pero pues. Estamos atentos. Yo sé que están cansaditos, pero toca ponerle un poquito más de atención. Entonces, ojo, hay unas enzimas que son degradadoras de noradrenalina, de dopamina y de una rama por acá que se llama la 5-HT, la rama serotoninérgica. Entonces, también pueden degradar de manera indirecta a la serotonina. Serotonina. Ojo. Entonces, estas enzimas que están encargadas de la degradación, por un lado, la primera se llama la MAO. MAO es monoaminooxidasa, así como se oye, todo unido. Monoaminooxidasa. Monoaminooxidasa. Ese al final. Por acá tenemos otra enzima que puede metabolizar a la dopamina, la COMT, C-O-M-T. Entonces, la COMT se llama la catecolaminotransferasa. Catecolaminotransferasa. Transferasa. T-R-A-N de nené, transferasa. Catecolaminotransferasa. Entonces, esa catecolaminotransferasa, ¿sí? Ellas, ¿de qué se encargan? De metabolizar a la dopa y a la noradrenalina. Si no se produce dopamina, no se sintetizará adrenalina. Y como ella tiene una vía, una rama, que es la rama de la serotonina o de la 5-hidroxitriptamina, pues por lo tanto tampoco se va a producir serotonina. Como
hay dos enzimas que son degradadoras, pues habrán dos tipos de monoamino oxidasa, la MAO A y la MAO B. ¿Sí? ¿Qué hace MAO A? Acuérdense que son enzimas que degradan a la dopamina y a la noradrenalina. ¿Qué hace entonces la MAO A? Me va a degradar a la dopamina, a la noradrenalina y a la 5-HT o serotonina, 5-hidroxitriptamina. ¿Me han entendido, muchachos? Sí, profe. Bien, vámonos entonces con MAO B. MAO B va a degradar a la dopamina de manera selectiva. La catecolamina tiene pocas acciones sobre la degradación. ¿Cuál es la que está mayormente implicada en la degradación? La MAO. Entonces, ¿qué pasa? Yo les hago una pregunta, muchachos. Permítame un momentico. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Entonces tenemos una MAO que es la monoamino oxidasa, ¿cierto? Repito. Entonces, repito, aquí tenemos una MAO A y una MAO B. MAO A se encarga de la degradación de dopamina, de noradrenalina y de 5-hidroxitriptamina, mientras que MAO B se encarga de la degradación de dopamina. Pregunto, ¿hay situaciones clínicas en las que patológicamente se disminuyen las aminas o las monoaminas del placer y del estado de ánimo? ¿Cuáles son las? La depresión. Exactamente, sí, señora. En los trastornos depresivos. ¿Sí? Por eso en los trastornos depresivos, que pueden ser endógenos o que pueden ser endógenos, se depletan, se disminuyen estas aminas. Muy probablemente porque se aumenta la acción de la MAO. MAO es la monoamino oxidasa A o monoamino oxidasa B. Entonces, de allí que puedan existir fármacos que actúan impidiendo a la MAO o inhibiéndola. Entonces, los fármacos que inhiben la MAO se llaman inhibidores de la monoamino oxidasa. Y entonces los IMAO por eso tienen eficacia antidepresiva. Ya los vamos a mirar cuáles son. Bueno. Muchachos, estoy que me orino. Y aquí tenemos la MAO B. ¿Sí? Tomé mucha agua. Tenemos entonces la MAO B. Luego entonces la MAO B degrada la dopamina. ¿Habrá una enfermedad en la que se produzca disminución de la dopamina? Parkinson. Parkinson, perfecto. Entonces, aquí actuarán los antiparkinsonianos. Levodopa, carbidopa, selegilina. ¿Sí? Y entonces, este tendrá eficacia antiparkinsoniana e IMAO-A tendrá eficacia antidepresiva. ¿Listo, muchachos? En la próxima clase seguimos, que estoy que me orino porque ya igual faltan 9 minuticos. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Estudien mucho, por favor. Saludos, un abracito a todos. Gracias. Igualmente, Cuídense profe. mucho. Gracias. Hasta luego. Estén muy bien. Nos Profe, vemos. una Chao. preguntita pequeñita. Sí, rápido, señora. dígame. Profe, en la parte de
del seminario que se hace el miércoles, en la parte de patologías, se puede hablar más que todo de síndromes o enfermedades específicas. Es que De en la parte del cerebelo, una patología que represente a ese tema. es que en el cerebelo encontramos más que todo síndromes, menos que enfermedades. Entonces represente un síndrome. Ah, solo uno. Sí, solo uno. Y de ahí parte y bueno, coloca la definición, la fisiopatología, todo eso. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, mamita, con mucho gusto. Bye, bye. Profe, muchas gracias. Chao, chao.